Muy buenos días, amados hermanos. La bendición del Señor continúe en cada uno de nosotros. Es un gozo y bendición que a pesar de que no podemos congregarnos como el Señor lo ordena en su palabra, podemos mantener la comunión, la unidad y la fraternidad a través de este medio. Reciba el Señor toda la gloria que merece por los siglos de los siglos. Les habla su hermano en Cristo, Alexander Serrano. Y es un privilegio poder compartir con ustedes este mensaje en el día de hoy. El diario Ya de España publicó entre sus páginas un artículo titulado Catalanes famosos orgullosos de ser españoles. El artículo presentaba el testimonio de varios deportistas, empresarios, artistas, cantantes y escritores que se jactaban de ser catalanes. Ellos expresaban su orgullo de pertenecer a un hermoso país, de hablar su lengua, de sus logros, historia y tradiciones. Muchas personas como estas pueden sentirse orgullosas por pertenecer a un país o por lo que han alcanzado en la vida. Y si estas personas se sienten orgullosas, ¿verdad? Por pertenecer a un país, por hablar la lengua de ese país o por sus logros, ¿cuánto más nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, deberíamos sentirnos orgullosos de pertenecer a un pueblo tan extraordinario, cuya ciudadanía es celestial? Puedes decir amén donde quiera que estés. Y si aún deseas darle un aplauso al Señor, puedes dárselo, ¿verdad? Nos sentimos felices, orgullosos de que nuestra ciudadanía no es de este mundo, está en el cielo. Amén. Lamentablemente, algunos cristianos no reconocen la grandeza de su eterno llamamiento y le dan más énfasis a lo que pueden lograr en esta tierra. El apóstol Pablo rogaba a Dios para que los cristianos en Éfeso comprendieran la extraordinaria grandeza de su llamamiento. Amados hermanos, por favor, abran sus Biblias en el libro de Efesios capítulo 1 y vamos a estar viendo y leyendo los versículos 15 al 18. El apóstol, habiendo terminado el gran pasaje en el cual ha presentado lo que el Dios en tres personas está haciendo por nosotros, ahora añade estas palabras dirigidas a los cristianos en Éfeso. Voy a leer a partir del versículo 15, capítulo 1, dice la palabra del Señor. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Alabado sea el Señor por esta poderosa palabra que estamos escuchando esta mañana. En base a esta lectura he titulado este sermón El conocimiento de Dios. E igualmente deseo compartir con ustedes la enseñanza central. Dice así: los cristianos debemos buscar a Dios cada día de nuestras vidas, a fin de comprender y disfrutar más de los beneficios de la salvación. Voy a repetir esta enseñanza central. Los cristianos debemos buscar a Dios cada día de nuestras vidas, a fin de comprender y disfrutar más de los beneficios de la salvación. Amén. Buscar a Dios demanda un esfuerzo de parte nuestra. Ojo, es claro que cada uno de nosotros hemos llegado a los pies de Cristo, no porque andábamos por ahí buscándolo y un día lo encontramos. No, así no es la cosa. Fue Dios el que nos encontró a nosotros. Juan 15:16 nos dice:
No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Además, la segunda parte de este versículo dice, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. También dice el Señor en Primera de Juan capítulo 4, versículo 19, que la razón por la que nosotros amamos es porque Él nos amó primero. No fue que nosotros amamos a Dios y Él luego nos amó. Él, el Señor, nos amó y dio su vida por cada uno de nosotros. Me he permitido usar estos dos versículos a fin de aclarar que incluso ahora mismo donde estamos aquí, donde cada uno de ustedes están y estamos, es porque Dios le plació encontrarnos, restaurarnos, tener misericordia de nosotros, perdonarnos y darnos vida eterna. A fin de adentrarnos en este hermoso pasaje y tener una comprensión mucho más sencilla del mismo, voy a convertir la enseñanza central, que ustedes la tienen allí en su móvil en este momento, la enseñanza central del día de hoy, voy a transformarla en una pregunta y pudiéramos leerla así. Teniendo presente que Dios nos ha elegido, ¿de qué manera debemos buscar a Dios cada día de nuestras vidas a fin de comprender y disfrutar más de los beneficios de la salvación? Leyendo nuestra enseñanza como una pregunta, se aclara el panorama, ¿no creen? Y es exactamente lo que estaremos respondiendo y desarrollando por medio de los siguientes principios y sus puntos. La frase clave para responder la pregunta la podemos resumir en dos palabras. Debemos esforzarnos. La carrera cristiana requiere esfuerzo. No podemos quedarnos y conformarnos con que ya tenemos la salvación. Para conocer la grandeza de la salvación, se hace necesario, se hace imprescindible salirnos de la comodidad de que somos salvos y que ya lo tenemos todo. Necesitamos pasar tiempo en oración, escudriñar la palabra, tener a Cristo como el Señor de nuestras vidas, haciendo su voluntad cada día, a no pasarle por encima al Espíritu Santo. Esta es la razón por la que Pablo nos anima a través de este texto a comprender lo que hemos obtenido por medio de reconocer el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y así llegamos a nuestro primer principio. Dice la palabra acá del desarrollo de este texto. Debemos esforzarnos cada día en avanzar más allá de los logros alcanzados. Repito, debemos esforzarnos cada día en avanzar más allá de los logros alcanzados. Esto se desprende de los versículos 15 al 16. Observemos que el versículo 15 dice, por eso yo por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, es allí la clave. Observemos esto. ¿De qué se enteró Pablo de los hermanos en Éfeso? Se enteró de dos cosas, ¿cierto? Se enteró de la fe que tienen en el Señor Jesús y dos, del amor que demuestran por todos los santos. Esto es muy importante discernirlo porque precisamente esto es lo que motivó a Pablo a hacer la oración que sigue en los próximos versículos. El amor a otros creyentes es evidencia de la fe que salva y es una causa para la acción de gracias. Juan 3:74 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Cuando Pablo supo del amor que los hermanos en Éfeso se demostraban unos a otros, escribe en el versículo 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo está mostrando su gratitud por los hermanos en Éfeso, por mantener su fe en Cristo y por ese amor ágape entre los hermanos. Esto implica que el creyente genuino demuestra su fe en Cristo por medio de un amor hacia otros creyentes. La verdadera fe reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador.
La verdadera fe resulta en amor hacia los creyentes. Es interesante que Pablo hace mención del buen informe que él ha escuchado de los creyentes en Éfeso. Y pudiera surgir una pregunta aquí interesante. ¿Tomamos tiempo para notar lo bueno que hacen otros y de esta manera animarles? El apóstol Juan escribió: ¿qué sabemos que hemos pasado de muerte a vida? El apóstol Juan escribió que sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Es importante que los cristianos entendamos y valoremos lo que realmente somos ante Dios, y como tales debemos llevar una vida diferente a la del resto del mundo. Porque si no, ¿cuál sería la diferencia, cierto? Cada creyente debe orar por las necesidades de otros creyentes. Pablo inicia estos versículos expresando su fidelidad al saber de la obra que Dios había hecho en los efesios, al convertirlos de las tinieblas a su luz admirable. Su fe era notoria a todos los hombres que lo conocían. En nuestra conversión radica la grandeza de Dios, ya que solo Él tiene el poder para transformar al ser humano, y por tanto es necesario que los cristianos vivamos a la altura del llamamiento que se nos ha hecho. Versículos 15 y 16 nos muestran la base de la fe cristiana: la fe y el amor. Dos palabras: fe y amor. La base para conocer a Dios es la fe y el amor. La iglesia de Efesios tenía un fuerte testimonio, un testimonio tan fuerte que se estaba dando a conocer por todo el mundo. Y llegamos al subpunto, el 1.1, donde dice: debemos esforzarnos cada día en conocer mejor al autor de nuestra salvación. Esto se desprende del versículo 17. Señala: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Observemos que este versículo encierra una riqueza enorme. Pongamos atención, porque estamos en la ruta de esforzarnos cada día en conocer mejor al autor de nuestra salvación. Versículo 17 comienza diciendo: el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. Esta es una designación de Dios que vincula al Padre y al Hijo en su naturaleza esencial como la deidad. La otra parte del versículo señala la petición de Pablo: que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Hermanos, Pablo oraba para que los creyentes tuvieran la disposición del conocimiento piadoso y la sabiduría que una mente en Cristo puede obtener y poner en práctica, de tal manera que pudiéramos captar la grandeza de la esperanza, así como lo señala Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Qué podemos aplicar de esta primera parte de este sermón? Pudiéramos hacer algunas preguntas reflexivas. ¿Cómo es tu relación con Jesús y con los hermanos de la iglesia? No espere a que Dios te ayude a comprender más acerca de su salvación si no estás dando evidencia de obedecer y poner en práctica lo que hasta ahora comprendes. Voy a repetir eso. No espere a que Dios te ayude a comprender más acerca de tu salvación si no estás dando evidencia de obedecer y poner en práctica lo que hasta ahora comprendes. ¿Cuáles cosas crees que puedes hacer para dar evidencias de lo que ya comprendes acerca de tu salvación? ¿Qué puedo hacer para comprender mejor a quien me ha dado la salvación? Una manera que tenemos es dedicarle tiempo a la lectura de la palabra y tiempo en oración, a fin de que Él muestre lo que le quiere enseñar y lo pueda poner
en práctica en su día a día. De esta manera vamos a nuestro segundo principio. Debemos esforzarnos cada día para comprender más la esperanza que tenemos en Cristo. Versículo 18. Hermanos, si estamos conscientes que nuestra mente finita no logra captar a plenitud y en todo el sentido de la palabra la esperanza que tenemos en Cristo, también entenderemos la razón por la que Pablo incluye en su oración que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. ¿No creen? Amados hermanos, una mente con iluminación espiritual es el único medio que permite entender y apreciar de verdad la esperanza y la herencia que tenemos en Cristo, así como para vivir en Él y en obediencia. Ustedes recuerdan el título de esta prédica: el conocimiento de Dios. La gran necesidad de los creyentes es la de crecer en el conocimiento de Dios. Todo redimido por la sangre de Cristo debe anhelar crecer en el conocimiento de Dios. Pero eso no se produce solo porque tú le digas a otro hermano que ore por tu crecimiento espiritual. Puedes pedir 1000 veces, 1.000.000 de veces que oren por tu crecimiento espiritual, pero si no tienes un tiempo a solas con el Señor, si no oras, si no practicas las disciplinas espirituales, si no lees la palabra, continuarás siendo el mismo prematuro que nació hace 5, 10 o 20 años atrás. Ahora, por supuesto, no está mal que pidas a otro hermano que te apoye en oración, pero es necesario apartarse de las cosas del mundo, a dejar de conformarnos a este siglo y permitir ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, a fin de poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Eso está en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2. Hermano, la fe sin obra es muerta, dice la palabra de Dios. También dice la palabra de Dios que por sus frutos los conoceréis. Debemos esforzarnos cada día para comprender más la esperanza que tenemos en Cristo. El Dios que debemos conocer es el Dios de Jesucristo. Es decir, el Dios que adoró Jesucristo cuando estaba acá en la tierra como hombre. El Dios que Jesucristo vino a revelarle a los hombres. Lehmann Strauss señala que la filosofía humana dice: conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Sin embargo, Jesús dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Conocerse a sí mismo es importante, claro que sí, pero la cosa más importante de todo el mundo consiste en conocer a Dios personalmente y saber que viviremos con Él para siempre. Amén. Gloria a Dios, aleluya, que el Señor fue a preparar morada para los que han confiado, han puesto su vida, su fe en Él. Dios y la vida eterna son la cumbre del conocimiento. Es mejor saber que uno nunca morirá que saber todo lo que hay respecto de uno mismo y perder ese conocimiento al morir. Es mejor saber que uno nunca morirá que saber todo lo que hay respecto de uno mismo y perder ese conocimiento al morir. Porque la muerte en el cristiano es una continuación de la vida. ¿Lo crees, hermano? Definitivamente, si hay algo importante en esta vida, es permitir ser guiados por el Espíritu Santo para iluminar e inundar nuestro corazón con los asuntos de Dios. A mí me gusta mucho un texto que se encuentra en el versículo 2 del primera de Juan, capítulo 3. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Gloria a Dios, el gran día que todos esperamos, el sonar de la trompeta. Y ya para ir cerrando, pasemos al último punto, 2.1, siguiendo la línea de la importancia de esforzarnos. Leemos:
Debemos esforzarnos cada día para comprender más el valor que tenemos para Dios. Esto se desprende de la segunda parte del versículo 18 que dice, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Comprender cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. En el segundo principio vimos que debemos esforzarnos cada día para comprender más la esperanza que tenemos en Cristo. Ahora estamos hablando de la importancia que merece de comprender el valor que tiene y que debemos darle. Aquí estamos hablando de herencia. Un creyente llega a conocer la herencia de Dios, su herencia en los santos. Los creyentes mismos son la herencia, es decir, el legado y posesión de Dios. Cuando llegamos a conocer a Dios, aprendemos quiénes somos y le damos el valor que merece, la posición gloriosa que Dios nos ha dado. Él nos ha convertido en su posesión y legado. Por eso el Señor merece la gloria eterna. Amén. ¿Qué podemos aplicar de todo esto? De acuerdo al sacrificio de nuestro Señor, de su gracia y de su misericordia, pudiéramos hacernos la siguiente pregunta. ¿No te parece que es un privilegio conocer más a Dios para comprender cada día más esta verdad? ¿Cuáles son algunas cosas que puedes hacer para comprender mejor el valor de ser un hijo de Dios? Glorifico al Señor porque todos o casi todos los que en este momento están escuchando este mensaje han puesto su esperanza, su fe, su confianza en Cristo Jesús como único y suficiente Salvador. Pero te pregunto, ¿qué estás haciendo para comprender mejor tu esperanza? ¿Hay algo que puedes comenzar a hacer? Acércate más a Dios en oración y en el estudio de su palabra. El Señor es nuestra esperanza. Conclusión. Esforcémonos en conocer más cada día a Dios para comprender mejor nuestra gran salvación. En este proceso es bueno que evaluemos nuestra vida para saber qué tanto hemos avanzado en la práctica de la vida cristiana y sobre esa base seguir avanzando. Seguro hay aspectos en tu vida en la que todo marcha bien, pero siempre hay áreas en las que necesitamos mejorar. Tengamos presente nuestro texto lema. En medio de cualquier circunstancia sigamos enfocados hacia la meta del llamado de Dios. Y también nuestra enseñanza central. Los cristianos debemos buscar a Dios cada día de nuestra vida a fin de comprender y disfrutar más de los beneficios de la salvación. Ya prácticamente estamos despidiéndonos, pero es posible que haya alguien aquí que está escuchando este mensaje y desea hacer una oración de arrepentimiento. Quizá quieres decirle a Dios que te perdone y deseas apropiarte del sacrificio de Cristo. Si ese es tu pensamiento en este momento, gloria a Dios. No te distraiga. Quiero guiarte en esta oración para que Cristo comience a transformar tu vida desde hoy y para siempre. Hoy es el día de salvación. Te invito a que cierres los ojos allí donde estás y repitas esta oración conmigo. Amado Padre Celestial, Señor, te alabamos y te glorificamos. Te damos las gracias, Señor, por permitirnos predicar tu palabra, por escucharla, por discernirla, Señor. Padre Santo, en esta mañana he escuchado este mensaje y quiero apropiarme, Señor, de ese sacrificio que tú hiciste, Señor, allí en la cruz del Calvario, derramando toda tu sangre, Señor, para redimirme, para darme vida eterna. Solo tú tienes el poder y la autoridad para perdonar pecados. Gracias, Señor, porque estoy confiado que contigo puedo llegar a la presencia de Dios. Gracias, Señor, por recibirme. He orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que tengan un feliz fin de semana, que el Señor les siga bendiciendo y sigamos esforzándonos cada día para la gloria de Dios. Dios les bendiga.